Hay un tipo de fracaso que no solo duele, te deja en shock. Ese momento en el que fallas en algo que siempre fuiste bueno, en algo que sentías parte de quien eras, y de repente te quedas ahí, preguntándote cómo algo que parecía tan seguro se pudo romper tan fácil. Y entonces te preguntas cómo te recuperas cuando no solo perdiste, sino que también sentiste que perdiste una parte de ti. Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de un show más. La historia comienza en el área de urgencias de un hospital, donde vemos a Rigby aparentemente muerto. El doctor les dice a sus amigos que hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarlo. Todos bajan la mirada y Mordecai, molesto, encara a Skips y le dice: no pudiste aceptarlo, ¿verdad? Espero que estés contento. Todos se retiran de la sala excepto Skips. Él se acerca lentamente a Rigby y con los ojos llenos de lágrimas se le puede ver un profundo arrepentimiento. Entonces descubrimos que ese momento ya ocurrió y la historia retrocede al pasado. Tiempo antes, los amigos estaban reunidos riendo en Mahouligans. Benson aprovechaba para elogiar a Skips, asegurando que él es el más fuerte e invencible en fuercitas. Y para demostrarlo, Benson le pide que juegue. La competencia dura apenas unos segundos, pues Skips derrota a Benson con facilidad. A todos les parece divertido, tanto que comienzan a retarlo uno por uno, solo para ver cómo Skips les gana sin dificultad, hasta que llega el turno de Rigby. Cuando lo reta, todos se burlan de él, porque nadie cree que pueda vencer a Skips. Sin embargo, Rigby no se deja intimidar y se mantiene firme en su desafío. Skips acepta confiado, y para sorpresa de todos, Rigby le gana. Skips queda completamente en shock, no entiende qué acaba de pasar. En cuestión de segundos fue derrotado en lo que siempre había sido el mejor. Intentando procesarlo, le pide a Rigby una revancha, asegurando que no estaba listo. Rigby acepta, convencido de que volverá a ganar. Comienza la revancha y esta vez Skips se esfuerza al máximo y da todo de sí, pero para Rigby parece igual de fácil. Y una vez más, Rigby gana. Esto deja aún más en shock a Skips, pues lo dio todo y aún así volvió a perder. Mientras los demás salen celebrando y felicitando a Rigby, Skips se queda solo, atrapado en sus pensamientos, viendo todo en negro. Pues, ¿cómo fallas en algo que eras el mejor? Este es uno de esos momentos que, para bien o para mal, en algún punto de nuestra vida vamos a enfrentar. Fallar en algo que éramos buenos. Y puede pasar por muchísimas razones. Quizá nos confiamos demasiado, o tal vez no nos preparamos mucho. Quizá alguien hizo trampa, o las cosas simplemente no salieron como esperábamos. Incluso hay ocasiones que, aunque cueste aceptarlo, fallar tenía que pasar. Pero que existan muchas explicaciones o razones no reduce lo que se siente cuando sucede, porque el golpe no solo viene por perder, sino por lo que perdiste al hacerlo. ¿Cómo procesas caer justo en algo donde no solo eras bueno, sino donde te sentías el mejor? ¿Qué pasa cuando algo que formaba parte de tu identidad de pronto se derrumba? Ahí aparecen muchas preguntas difíciles, como levantarte después de eso, cómo volver a confiar en ti mismo, cómo dejar de sentir que ese error define todo lo que eres. El dolor está ahí, claro, pero muchas veces lo que domina es la rabia, esa sensación de frustración que te hace repasar una y otra vez lo que ocurrió, preguntándote en qué momento cambió todo. En mi opinión, fallar en algo que estabas absolutamente convencido que ibas a ganar es uno de los golpes más fuertes que puedes llegar a sentir. Es uno de esos que no solo duelen en el momento, sino que pasan en tu cabeza por bastante tiempo. Empiezas a cuestionarte más de lo normal, cuestionar tus decisiones e incluso te da miedo volver a intentarlo. Y sí, como dije, hay muchas razones por las cuales puede pasar. Puede que a lo mejor sí fue nuestra responsabilidad o las cosas se pusieron en contra nuestra. Pero la verdadera pregunta no es por qué pasó, sino qué se hace después. ¿Cómo se sale de ese lugar en el que te encuentras por una derrota? ¿Cómo se supera el miedo a equivocarte otra vez? ¿Cómo puedes volver a confiar en que a lo mejor si lo vuelves a intentar no vuelvas a fallar? Pues conforme avanza esta historia vamos a ver justamente en dónde no se debe caer cuando queremos salir de ese hoyo. Al día siguiente, Skips sigue en shock por lo ocurrido. Papaleta se acerca y le comenta que dio un gran espectáculo en el torneo de fuercitas. Sin embargo, Skips, completamente afectado, le responde que eso no importa, pues ya no es el mejor. Papaleta le dice que no puede definir su valor por un mal día. Le sugiere que vuelva a pedir la revancha a Rigby, ya que podría demostrar nuevamente quién es el mejor. Más tarde, Mordecai y Rigby están jugando videojuegos cuando Skips aparece para pedir otra revancha. Rigby se niega diciendo que está ocupado jugando, pero Skips insiste tanto que termina tomando la consola y rompiéndola para obligarlo a aceptar. Después de eso, Skips toma una actitud desesperada y comienza a entrenar levantando pesas, decidido a no volver a perder.
Rigby, molesto, lo acusa con Benson, pero Benson no le cree. Así que entran a la habitación y Benson le pregunta a Skips si es cierto que rompió la consola, esperando que no sea verdad. Pero Skips lo admite sin ningún tipo de remordimiento. Benson no puede creerlo y le exige que pague los daños, y Skips responde que lo hará cuando Rigby acepte la revancha. Harto de la actitud de Skips, Rigby finalmente acepta. Se prepara para competir y en cuestión de segundos, Skips vuelve a perder. Rigby aprovecha para burlarse y decir que entiende por qué Skips está tan molesto, ya que debe ser difícil quedar en segundo lugar. Skips no responde, se queda en silencio, conteniendo la rabia mientras todos se marchan. Creo que este escenario que nos muestran cuando alguien pierde es de los más realistas que hay, ya que no solo está el hecho de perder, sino todo lo que viene después, porque pueden aparecer comentarios, burlas y esa sensación de que no te ven como el que lo intentó y falló, sino simplemente como el que perdió, el que quedó en segundo lugar, el que quizá ni siquiera se esforzó. En fin, que se vuelva una etiqueta para ti. Y todo eso puede lograr que en nosotros, más que dolor, lo que sintamos sea rabia. Y no solamente eso, sino que también nos consume esa misma rabia. En el caso de Skips es claro que todo lo que ocurre a su alrededor lo empuja a dejarse llevar por el enojo. Pero también hay un momento que pudo haber cambiado las cosas, cuando Papaleta le dice que no puede definir su valor por haber tenido un mal día. Una frase que todos deberíamos escuchar cuando las cosas no salen bien o cuando perdemos. Porque sí, sentir dolor o rabia es completamente normal. Perder duele y a veces enoja todavía más. El problema no es sentir esas emociones. El problema aparece cuando ese momento empieza a convertirse en la forma en que vemos nuestro propio valor. Muchas veces después de fallar tendemos a aferrarnos únicamente a ese momento y al parecer olvidamos todo lo que hemos construido. De repente un fracaso comienza a tener mucho más peso que todos nuestros esfuerzos e incluso éxitos que tuvimos antes. Y eso termina distorsionando la forma en que nos vemos a nosotros mismos. El golpe termina convirtiéndose en una definición y eso nos deja vulnerables a caer en otro tipo de cosas. Entre una de esas cosas puede estar aferrarnos a arreglarlo inmediatamente. Pensar en qué pudo haber fallado o en qué hicimos o qué no hicimos está bien, es normal, pero no cuando lo hacemos mientras seguimos dominados por la frustración, por el dolor, porque en ese estado es muy fácil exagerar la situación, no ver objetivamente, ver otras perspectivas, y lo peor es que esas perspectivas o escenarios terminan llevándonos a atacarnos a nosotros mismos. Por eso, desde mi punto de vista, muchas veces lo que se necesita es vivir el golpe, sentir el dolor, sentir el enojo, aceptar la caída, aceptar que a lo mejor sí fue nuestra culpa o que dimos todo y ni así lo logramos. Y también darle tiempo a la cabeza para bajar la intensidad de ese momento, para poder ver lo que pasó con más claridad. Solo después de eso tiene sentido empezar a reflexionar. Ahí sí, podemos preguntarnos qué salió mal, qué faltó, qué pudimos haber hecho distinto, pero desde un punto más neutral, donde el análisis no está dominado por la frustración, porque si no nos damos ese tiempo, terminamos haciendo exactamente lo que decía Papaleta, definir nuestro valor por un mal día. Y si además se suman burlas o comentarios despectivos, la situación claramente va a empeorar, porque ya no solo será la gente, también nosotros. Y hay una frase que lo representa muy bien: no seas tan cruel contigo mismo por fallar, la gente ya lo hace muy bien por ti. Pero ahora, también hay que hablar de la otra cara, porque sí, muchas veces fallamos en algo en lo que éramos buenos y no siempre es por mala suerte o factores externos. A veces la razón sí está en nosotros, en no habernos preparado lo suficiente, en confiarnos de más o en dejar de crecer pensando que con lo que ya sabíamos era suficiente. Y ahí es donde entra una de las preguntas más importantes de todo este proceso: ¿dónde puedo aprender más? Y ahí es donde entra EVAC, una escuela que ofrece cursos online en áreas como gaming, moda, marketing y diseño, impartido por profesores expertos. Y algo súper bueno es que al ser en línea uno puede adaptar el curso a sus tiempos. Otro punto fuerte que tienen es su metodología de enseñanza, que es 80% práctica y 20% teórico. Es decir, todo lo que aprendes se queda realmente contigo. Además, al finalizar te brindan un certificado internacional con valor curricular e incluso se tiene la posibilidad de desarrollar proyectos con marcas reales, lo cual ya te conecta directamente con el mundo laboral. En lo personal, hace un tiempo tomé un curso de paisajismo con ellos. Estudio arquitectura y es una de las áreas que más me llaman la atención, así que quise profundizar y aprender más sobre ello. Y lo que más me sirvió fueron sus ejercicios prácticos, ya que ahí no solo estaban dándome un concepto,
sino que lo estaba aplicando. Esa relación entre teoría y práctica me permitió aprender muchísimo y cómo aplicar el diseño de paisaje en un proyecto. Si sientes que es momento de avanzar, de aprender algo nuevo o fortalecer algún conocimiento que ya tengas, esta puede ser una muy buena oportunidad. Además, tengo un código especial para ti, ya que con el código MAO55 obtendrás un 55% en todos los cursos que estarás viendo en pantalla, o entrando al link que está en la descripción o en el primer comentario fijado, porque si hay una muy buena forma de crecer es nunca dejar de aprender. Más tarde llega nuevamente la noche de Mahouligans. Todos suben al auto para ir, pero Mordecai se da cuenta de que olvidó sus vales de bebidas. Regresa rápidamente a su habitación para buscarlos, pero al entrar se encuentra con la habitación completamente destruida con Skips dentro. Mordecai le pregunta qué rayos está haciendo, y Skips le responde que está revisando las cosas de Rigby, porque no puede aceptar que sea más fuerte que él. Mordecai, preocupado por la desesperación de su amigo, le dice que Rigby en realidad lo ha estado engañando. Skips no entiende a qué se refiere, así que Mordecai le sugiere que busque Playco Armboy en internet para comprenderlo. Skips lo busca y encuentra un comercial del Playco Armboy, donde se muestra que es una especie de brazo robótico diseñado específicamente para ganar siempre en las fuercitas. En ese momento Skips lo entiende todo. No perdió porque fuera débil. Rigby había estado haciendo trampa. Esto lo enfurece mucho, pero también lo motiva. Ahora quiere volverse lo suficientemente fuerte como para vencer incluso a esa máquina. Skips alcanza a los demás en Mahouligans. Rigby burlón le pregunta si está listo para perder por tercera vez, pero Skips solo toma asiento y se prepara para competir. Comienza la ronda y en cuanto inicia, Skips arranca la máquina del brazo de Rigby y lo derrota al instante. Entonces, volviendo al presente, entendemos que si Rigby terminó gravemente herido, fue porque Skips, cegado por la rabia y el deseo de vengarse, lo lastimó de más. Skips se acerca arrepentido y le pide perdón, y en ese momento aparece alguien más, la Calaca, riéndose porque Rigby ha muerto. Desesperado y demasiado arrepentido, Skips le propone un trato a la Calaca, un duelo de fuercitas. Si Skips gana, Rigby volverá a la vida. Si pierde, la Calaca se llevará a Skips en su lugar. La Calaca acepta y comienza el enfrentamiento. La batalla es intensa y muy equilibrada, pero en un momento Skips, sin que la Calaca se dé cuenta, usa el Playco Armboy para tomar ventaja. Y con ese último esfuerzo, Skips logra derrotar a la Calaca y Rigby regresa a la vida. Finalmente, ¿existe una respuesta sobre qué hacer cuando fallamos en algo en lo que éramos buenos? Desde mi punto de vista y experiencia, no hay una sola. Lo que sí existen son distintas formas de atravesarlo. Al final, fallar también puede parecerse mucho a un duelo, sobre todo cuando aquello en lo que fallamos era algo importante para nosotros, algo que sentíamos parte de lo que éramos. Y como cualquier duelo, cada persona lo vive de manera distinta. Habrá momentos en los que caigamos y nos quedemos ahí un tiempo, intentando entender lo que ocurrió. En otros casos, ese mismo golpe puede convertirse en una motivación para levantarnos y no repetir el error. Incluso seguir adelante mientras por dentro todavía sentimos rabia o frustración porque las cosas no salieron como esperábamos, pensando que quizá, solo quizá, pudieron haber sido diferentes. Pero eso es parte de la realidad de esta ciencia llamada vida. Fallar, nos guste o no, lo aceptemos o no, forma parte de la vida misma. Y cuando eso ocurre, hay algo que ya no podemos cambiar, y fue el hecho de fallar. Lo que sí depende de nosotros es cómo interpretamos eso y lo que hacemos después. Ahí es cuando no hay que dejar que la rabia nos consuma ni intentar convertir la derrota en una especie de venganza. Muchas veces creemos que reaccionar desde ahí nos va a devolver algo de lo que perdimos, o nos va a servir de motivación, pero no suele ser así. Lo que sí ayuda es entender que el error también forma parte del camino, que hay muchísimas veces, como ya lo dije, que sí pudo haber sido nuestra culpa, y que otras veces, como se vio en este episodio, alguien hizo trampa. No se trata de minimizar lo ocurrido ni suavizar que a lo mejor sí fue nuestra responsabilidad, porque también reconocerlo es parte del aprendizaje. A veces la lección es aceptar que no siempre estaremos en la cima, o reconocer que tuvimos la oportunidad y no la aprovechamos por otra cosa, o simplemente entender que algo salió mal y que ese error es información para hacerlo diferente la próxima vez, o incluso, como en este caso, aceptar que hubo factores externos que no estaban bajo nuestro control, que hubo una trampa, una estafa, algo que no se trata de nuestro error, ni que hicimos algo mal, simplemente alguien o algo manipuló lo suficiente como para hacernos perder. Aceptar eso no borra la derrota, pero sí cambia mucho lo que hacemos con ella. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí, ya que aquí analizamos el día en que Skips quiso hacer todas las actividades posibles, sin importarle lo cansado o estresado que estuviera.
Una gran reflexión para todas esas personas que creen que pueden hacerlo todo sin ningún tipo de consecuencia alguna. Así que lo vemos en este video.